porque la idea es hacer pública en el día de hoy una propuesta. Bueno, ya todos me conocéis, no hace falta presentarme. Deciros que desde hace 3 años largos estoy realizando un proyecto de investigación para la Universidad de Sevilla. Sabéis que los cursos de doctorado, que es lo que estoy haciendo yo, están dirigidos a la investigación. Te dan un año de clase, de seminario, para después tutelar o ayudarte a una investigación en concreto. Yo estoy haciendo el curso de doctorado de estudios avanzados del flamenco, que forma parte de varias disciplinas, entre ellos la Universidad de, mejor dicho, los departamentos de antropología y de educación y de sociología. Esos 3 departamentos dirigen, por así decirlo, o participan en el doctorado de estudios avanzados del flamenco. Después de un año de seminario, decido investigar el fandango de Casares, por muchos motivos. Primero porque vivo aquí y en segundo lugar porque Casares es un pueblo histórico, es un pueblo con un patrimonio cultural todavía por conocer o por reconocer, mejor dicho, y entre ellos destaca el patrimonio musical y cultural, por supuesto. Entonces, por eso decido investigar desde una perspectiva que combina la antropología con la sociología y la etnomusicología, pues las diferentes manifestaciones flamencas y preflamencas del pueblo de Casares. Me atrae el tema especialmente porque el flamenco se puede ver no solamente como una música, sino como una representación de formas de vida, de formas de relacionarse, de cultura. Estudiando el flamenco, y esa es mi intención, estudiando el fandango de Casares, lo que realmente quiero es estudiar la historia cultural, el patrimonio cultural de un pueblo con tanta historia como el de Casares. Se nos olvida muchas veces que Casares es un núcleo urbano rico en patrimonio natural y cultural. Bueno, eso quería decirlo para presentar un poco el objeto de mi tesis. La tesis la tengo que presentar a finales de 2007 y yo soy alguien que me voy mucho por las nubes, por eso creo necesario hacer cosas útiles y prácticas, cosas que sirvan. Para mí sería un fracaso que 4 años de investigación se aguardaran en un cajón. A mí me gustaría, tengo la ilusión de que mi trabajo sirva para algo. Entonces, bueno, fui tremendamente feliz cuando los primeros momentos de mi estudio pues me sirvieron para participar en la organización del homenaje que se hizo a la familia Cózar, Antonio Cózar. Yo ahí fui muy feliz porque le daba utilidad a mis estudios, a mi investigación, y sobre todo cuando hacíamos feliz a una familia que se lo merecía en ese sentido. Buenos días, Juan. Buenas tardes ya, o buenas noches. Entonces, precisamente hablando de él, hablando de tu familia estábamos, de que fui muy feliz al que... Sí, hombre, Juan, ¿qué pasa? Estamos aquí. Bueno, entonces... Realmente esto más que una conferencia es la presentación pública de una idea, de una propuesta que ya se lo he trasladado al ayuntamiento en su concejalía de Cultura, de que mi tesis y mi investigación sirva para la declaración como patrimonio cultural del pueblo de Casares al fandango de Casares. Y también para la declaración como bien de interés cultural a las grabaciones de Rosa Fina, porque están íntimamente relacionadas. Ojalá mi trabajo sirva para eso, no solamente por lo que supone la declaración y el reconocimiento de patrimonio cultural para esas 2 manifestaciones, sino sobre todo para los procesos que podría impulsar esa declaración. De todas maneras, quiero empezar ya con la exposición y sería genial que después, además tenemos aquí referentes culturales de primer orden del pueblo, vecinos y gente que ha mantenido y que mantiene y que apoya la cultura. Entonces, voy a hacer una primera exposición sobre lo que es patrimonio cultural.
Cuando hablamos de patrimonio cultural, lo primero que se nos viene a la cabeza es la herencia. El patrimonio cultural es una herencia del pasado, en este caso de este pueblo, con la que vive actualmente la comunidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. Es lo que debemos hacer cuando recibimos una herencia, mantenerla, conservarla y promocionarla. Las entidades que identifican y clasifican determinados bienes como importantes para la cultura de un pueblo deben velar, y así lo dice toda la regulación competente, por la salvaguarda y protección de estos bienes, de forma, como decía, que fueran preservados y debidamente cuidados para las generaciones futuras, y también que sean objeto de estudio y de promoción. Deciros rápidamente que la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural fue adoptada por la UNESCO en 1972 con el objeto de promover la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo. Y como complemento de ese tratado, no hace mucho, en el 2003, se firma la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que define como patrimonio cultural inmaterial usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas, instrumentos, objetos que sean importantes por su valor cultural y artístico para las comunidades. En las últimas décadas, todos somos conocedores de cómo esa definición de patrimonio cultural inmaterial se ha aplicado a fenómenos flamencos, por ejemplo, ¿no? La declaración en 2010 por parte de la UNESCO del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad es un ejemplo de ello. O previamente la declaración por la Junta de Andalucía en 1999 de los registros sonoros de Pastora Pavón, de la Niña de los Peines, como bien de interés cultural en la categoría de patrimonio documental. Para quien no conozca muy bien la figura de Pastora, de la Niña de los Peines, estamos hablando de quizá la voz más grande del flamenco considerada por todos los expertos. Los expertos en flamenco, pues hay mucha división en muchas cosas. En pocas se ponen de acuerdo, y esta es una de las que se ponen de acuerdo. Si hubiera una voz que cuidar y que resguardarse, la voz de Pastora Pavón. Y además esta declaración se hizo a expensas de universitarios, porque las placas de pizarra originales de la Niña de los Peines estaban saliendo al extranjero y se estaba perdiendo el control y la protección de esas placas. ¿Sabéis qué país estaba comprando los originales de la Niña de los Peines? Japón. Y ese fue el motivo por el que la Junta de Andalucía encarga un proyecto de investigación para que se declarara como bien de interés cultural las placas de pizarra, las grabaciones de la Niña de los Peines. Bien de interés cultural, por decirlo rápidamente, es una figura jurídica de protección del patrimonio histórico y cultural que otorga una mayor protección y tutela a los muebles e inmuebles del patrimonio histórico. La Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, del 91, abre una posibilidad para declarar no solamente a los muebles o inmuebles, a los monumentos como patrimonio histórico, sino también a manifestaciones culturales que puedan entrar en la categoría de actividad de interés etnológico o documento de interés etnológico. Por poneros un ejemplo, aquí en Casares tenemos prueba de ello. En Casares tenemos reconocido varios bienes de interés cultural, sobre todo en la categoría de zonas arqueológicas, monumentos, etc. Seguramente os viene a la cabeza la ciudad romana de Lacipo, que es bien de interés cultural, en la categoría de zona arqueológica, o el castillo de Casares, que también es bien de interés cultural. Eso fue en el 85, cuando se reconoce al castillo. En el 85 también se reconoce la Torre de la Sal como bien de interés cultural, o el conjunto histórico. Sabéis que el casco histórico de Casares es conjunto histórico, es un patrimonio cultural reconocido como conjunto histórico, fue en el 78, el más antiguo. Y tenemos en el 85 también la Sima Hedionda 4, una de las cimas de la Utrera. Son bienes de interés cultural. Es cierto que la Junta de Andalucía deja mucho que desear, y demás, aquí las concejalas saben mucho de eso, deja de mucho desear en su salvaguarda y protección de los bienes de interés cultural, pero la declaración ya es algo, es un paso. La propuesta que yo hago pública aquí es que se reconozca al fandango de Casares como bien de interés cultural en su categoría de actividad de interés etnológico. Solamente hay un fandango reconocido en Andalucía como bien de interés cultural en esta categoría, que es el fandango parao del pueblo de Alosno, en Huelva. ¿Por qué no?
podemos trabajar para reconocer, para proteger el fandango de Casares, para estudiarlo, para promocionarlo, para conocerlo, no solamente como patrimonio, sino como recurso, que es lo que iré a continuación. Poner un ejemplo también de actividades de interés endológico de la provincia de Málaga que se han reconocido recientemente, muy recientemente, a partir de 2010, prácticamente se reconocen a todos los pueblos que tienen una fiesta de los verdiales. En la provincia de Málaga tenemos Almojía, Álora, Antequera, Alborge, Cártama, Casabermeja, Málaga, Colmenar. Bueno, casi todos los pueblos de la Sarquía, de esa zona de la provincia de Málaga, tienen reconocidas como bien de interés cultural su fiesta de verdiales. Eso no quiere decir que sean diferentes, prácticamente estamos hablando de la misma fiesta verdial, pero tienen protegida y controlada y reconocida su propia fiesta. El objetivo de esta propuesta y el objetivo del estudio que os hacía referencia antes es justificar por así decirlo, las particularidades del fandango de Casares que son merecedoras de reconocerlo como patrimonio cultural. Paso ahora rápidamente también, porque esto es una introducción teórica, a cómo o qué es lo que se pide a las manifestaciones culturales, sobre todo a las manifestaciones flamencas, para que sean reconocidas como patrimonio histórico. Cuando la política cultural, por ejemplo, de la Junta de Andalucía se acerca a un hecho flamenco, lo hace en dos vías. Primero, porque lo trata como un patrimonio cultural, es decir, busca su protección, su conservación, su estudio y su difusión como patrimonio cultural, como seña de identidad de la cultura andaluza. Estamos en la Casa de Blas Infante, que fue uno de los primeros que se acerca a estudiar las costumbres y manifestaciones culturales de Andalucía como definitoria de la identidad andaluza. Blas Infante decía que Andalucía no es un pueblo que genere fronteras ni ejércitos. Él decía que Andalucía es un pueblo que genera cultura. Y por eso tenía tanto interés en estudiar la cultura de su pueblo. De hecho, el tratado que tiene sobre flamenco Blas Infante empieza con una introducción donde recuerda las mocitas de su pueblo con los brazos levantados bailando el fandango de Casares. Es una de las vías que tiene la política cultural cuando se acerca al flamenco o a manifestaciones parecidas, como patrimonio cultural. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que definir el contenido, en este caso del concepto fandango de Casares. Un concepto mucho más complejo y más amplio de lo que aparentemente parece. Cuando hablamos de un hecho o una manifestación flamenca, tenemos formas musicales y letras flamencas, que no olvidemos la expresión de las condiciones de vida de las comunidades que vieron nacer esas manifestaciones. Por eso digo que el flamenco no solamente es una música, sino es un reflejo de cómo se vivía, cómo se pensaba, cómo se amaba, cómo se peleaba en épocas ya pasadas, ¿no? También las prácticas y rituales del flamenco en la cultura andaluza, es decir, cuando hablamos, por ejemplo, del fandango de Casares, ¿a qué nos referimos? ¿A la fiesta? ¿Al baile? Claro, claro. Y eso es lo importante. Para comer, para beber, claro. Por eso hablamos de la importancia de un patrimonio material e inmaterial, es decir, un patrimonio, por ejemplo, relacionado con el fandango de Casares, que estaríamos hablando de instrumentos, periquito, bandurria, las castañuelas, las cintas, y un patrimonio inmaterial, es decir, no tangible, no tocable, que puede ser las letras, la música, las formas de relacionarse a través del fandango, los ritos, etc. Y también la política cultural se acerca al flamenco como patrimonio cultural y como producto artístico, es decir, como un recurso artístico, es decir, como un recurso de una industria cultural cada vez más potente dentro del mercado del arte. Cuando hablamos, seguramente todos hemos participado alguna vez de una exposición, de una representación de una escuela de baile municipal, que hace una gira. Es un recurso artístico, un recurso económico también. Tenemos ahí las dos vertientes con las que tenemos que jugar. Es un patrimonio cultural para conocerlo, conservarlo y difundirlo a las nuevas generaciones, y es también un recurso artístico para no explotarlo, no sería la definición de explotarlo, sino para que no se fosilice, para que no se pare, para que crezca,
para que se evolucione artísticamente. Y eso hoy en día requiere de variables no artísticas, económicas, de producción. Eso está íntimamente ligado hoy en día. Para cerrar esta primera parte, la dimensión patrimonial del flamenco, o en su caso del fandango de Casares, que es la propuesta que os hago como comunidad de Casares. El patrimonio material del fandango de Casares. Tendríamos que hacer un catálogo de los recursos materiales más directamente vinculados con la ejecución del fandango, acreditando usos, funciones, contextos, lo decía antes, instrumentos musicales, guitarra, periquitos, laúd, bandurria, palillos, crótalos, instrumentos de percusión, instrumentos de cuerda, instrumentos melódicos de cuerda. También tenemos la indumentaria, zapatos, cintas, adornos. También tenemos como patrimonio material los registros sonoros y audiovisuales, grabaciones del fandango. Hay pocas, pero las hay. Eso es algo material, eso es el patrimonio material. También tenemos documentación gráfica, fotografía, hemeroteca, recortes de periódicos, carteles, folletos, cancioneros. Ese sería el patrimonio material del fandango de Casares. Y después entraríamos al patrimonio inmaterial, que como he dicho antes, serían las letras, la música, el cante, el baile, el toque, las técnicas de ejecución, cómo se tocaba, cómo se cantaba. Eso es algo que no es tangible, pero forma parte del fandango de Casares. Cómo lo hacía cada uno. Las unidades expresivas que se llaman, ¿no? Es decir, los tipos de baile, de cante, de toque, las piezas singulares, las piezas que se han quedado con nombre y apellido, el toque de la casteza, el toque del no sé qué. Eso hay que ponerlo en valor. Hay que ponerlo en valor. ¿Para qué? En primer lugar, para protegerlo y para que eso pase de generación, para que no se pierda. También es patrimonio inmaterial del fandango las prácticas, los ritos. ¿Por qué se reunían los vecinos en la puerta de la casa y no en medio de la plaza? ¿Por qué se reunían en la casa? ¿Para qué se hacía? Las diferentes maneras que se utilizaba el fandango. Para comer, para ligar, para... Todas esas maneras forman parte también del patrimonio inmaterial. Como también los saberes. ¿Cómo eso se transmitía de unos a otros? ¿Cómo se transmitía ese saber? Entonces... Y llego así al fin de la primera parte, a la mitad de la charlilla. ¿Podemos poner en valor el fandango de Casares como patrimonio cultural, como bien de interés cultural en categoría de actividad de interés etnológico? Segunda pregunta, ¿podemos poner en valor las grabaciones del Niño de la Rosafina como patrimonio cultural de Casares, como bien de interés cultural en la categoría de patrimonio documental? Esas son las dos propuestas. Dos propuestas que aquí, representadas las concejalas, se lanzamos al ayuntamiento como primera institución del pueblo, pero que también, y no podríamos dejarla solo en esa empresa, tendría que ser compartido por la comunidad. Cuando hablo de comunidad hablo de empresas, asociaciones, vecinos particulares, porque está claro que si está vivo es porque forma parte de la comunidad. Y ya entro en la segunda parte, que ya perfilo las características del fandango de Casares que justificarían su declaración como patrimonio cultural. Lo decía el otro día en la radio, lo suyo es que aquí estuviéramos bailando y tocando y hablando. Estamos adaptándonos a este espacio, pero eso está pendiente. Y además lo debemos de hacer y sabemos y queremos hacerlo todos, ¿no? De hacer una buena presentación con material gráfico, con fotografías, con proyecciones, con baile. Eso sería lo suyo. Exactamente. Bueno, esto es una manera de ir incentivando y de ir impulsando ese tipo de medidas. Entro en el fandango de Casares, que yo cuando hablamos del fandango de Casares, si fuera provocativo, diría, ¿el fandango de Casares es de Casares? El fandango de Casares, primero para estudiarlo, hay que meterlo en la Serranía de Ronda, en la comarca natural de la Serranía de Ronda. Los rondeños sabéis, porque vosotros me parece que sois más rondeños que costasoleños, mucha gente de Ronda defiende lo que llama la comarca natural. O sea, los pueblos o los núcleos urbanos que forman parte de la cultura o de la historia de la Serranía de Ronda. No estoy diciendo nada raro si digo que el núcleo histórico de Casares forma parte de esa comarca natural de la Serranía de Ronda.
El fandango de Casares es una prueba de ello. Los fandangos verdiales de la serranía forman parte del folclore y de la afición flamenca. Es decir, fandangos verdiales de Corte, de Pujerra, de Gaucín y de Casares son muy parecidos, prácticamente el mismo. Prácticamente el mismo. Y son, esto es una palabreja, pero está bien utilizar de vez en cuando palabreja. Son objetos de estudio polisémico y plurifuncional. Suena raro, pero vosotros sabéis de lo que hablo. Es decir, polisémico tiene mucho significado. Baile, toque, fiesta. Y plurifuncional, servía para muchas cosas, lo hemos dicho antes. ¿Cuáles son los principales significados del fandango de Casares? Primero, una fuente de identidad serrana, importantísimo esto. Fuente de identidad. Hoy en día, cuando la identidad se está perdiendo, cuando Casares ya no es solo Casares, porque tiene secadero, porque tiene la costa, no es algo negativo, es positivo. Pero la gente de Casares comparte una historia y una cultura diferente a la gente de secadero. No es ni mejor ni peor, es diferente. Y, por supuesto, es la costa. Cuando hablamos de fuente de identidad de Casares, la encontramos, por ejemplo, en el fandango de Casares. El fandango de Casares es propio del núcleo urbano, del casco histórico de Casares. La fiesta del fandango es una manifestación sociocultural, social y cultural y artística arraigada en los vecinos de las zonas rurales. Porque el fandango de Casares tiene su papá que empezaba en los cortijos, como los verdiales. Lo que pasa es que, y eso tiene mucho que contar, yo voy a ir muy rápido, pero no quiero tampoco, en algunos sitios, como en Casares, la fiesta de los cortijos pasa a los núcleos urbanos, a los pueblos. Eso no pasa en todos los sitios, además eso es muy raro que pase con lo que se llama el fandango malagueño. Los que han estudiado el fandango hablan de fandangos del norte y fandangos del sur de la península ibérica. Los fandangos del sur tienen dos grandes zonas, la occidental, liderada por Huelva, y la oriental, Málaga. Málaga y los derivados, de Levante, por así decirlo. Todos los cantes de Levante, mineras, cartageneras, y las malagueñas, rondeñas, abegotes, tienen su raíz, como el fandango de Casares, en los verdiales de Málaga. Los verdiales es una fiesta cortijera. Normalmente los fandangos malagueños se quedan en las zonas rurales, no pasan a los pueblos, como sí ocurre en los fandangos de Huelva. Los fandangos de Huelva pasan de las zonas rurales al pueblo. ¿Por qué aquí en la serranía de Ronda hay dos sitios que pasan de la zona rural al pueblo? Bueno, eso también es algo para estudiar. Pero eso ocurre en contadas ocasiones. Casares es uno de los pocos ejemplos donde sucede eso. Es importante como fuente de identidad, ¿por qué? Porque era una oportunidad para el encuentro entre diferentes generaciones, menores, mayores, mujeres, hombres. Bueno, fuente de identidad serrana. Era un espacio donde se creaba lo que es el ser casareño. El ser casareño, uno de los espacios donde se creaba era en las fiestas de los bailes de fandango. Por eso es tan importante estudiarlo, porque es estudiar y descubrir la identidad casareña. ¿Qué entendemos como identidad casareña? Os lo pregunto a vosotros, que sois casareños. Estudiando nosotros mismos. Exactamente. Ese sería. Por eso es importante estudiar el fandango de Casares. Un trocito de folio de la oportunidad. Yo lo que tú quieras. Aquí tengo. Este mismo, que ya lo he utilizado. Utilízalo. Es copia, ya lo tengo. Bueno, importante, fuente de identidad del pueblo de Casares. Segundo, es un baile de candil. ¿Os suena baile de candil? Es decir, los bailes de fandango de Casares y de la serranía fueron bailes de candil, fiestas populares que se llaman preflamencas. Es decir, están más en el campo de lo folclórico, más que en lo flamenco. Pequeñas poblaciones campesinas, repartidas en el campo. Antes se vivía en los cortijos. Es normal que si estamos hablando de una fiesta antigua, la encontremos en los cortijos. En ella se cantaba antiguas coplas de fandango, se hacían bailes de palillos campesinos, que de ahí deriva el fandango. Eran espacios de entretenimiento y también de negocio. Es una forma de divertirse para los vecinos de las zonas rurales y de algunos pueblos. También tenemos fuente de identidad serrana, bailes de candil y estilo local de fandango verdial. Los fandangos de la sierra son variedades locales del fandango verdial malagueño. Os decía antes que el fandango de Málaga tiene su origen o su principal raíz, no la única, pero sí la principal, en los verdiales de Málaga. ¿Cómo los verdiales de Málaga
se van trasladando a otras zonas. Y cómo cada zona pues, se va sedimentando de una u otra manera. En un sitio coge más fuerza, echa raíces, como Casares, en otros sitios no tanto. En ese echar raíces, pues ya la guitarra se toca de una manera diferente o se canta de una manera diferente y ya ese estilo que antes era un estilo campero general, pues se va afianzando y se va convirtiendo en estilos locales. Estamos hablando quizás de un proceso de varios siglos. Y también, en último lugar, el fandango de Casares no solamente es fuente de identidad, bailes de candil, estilo local de fandango verdial, sino también la raíz flamenca y molde de los fandangos abandonados. Es decir, cuando Rosafina canta el fandango de su pueblo, lo más importante que hace Rosafina es que lo convierte en una pieza flamenca. Si vemos ahora el fandango, imaginad, lo habéis visto muchas veces, el fandango de Casares, están las niñas bailando, los tocadores, percusionistas y el cantador. En el baile encontramos restos de bailes de candil, es un baile folclórico, es un baile de colectivo, de pareja, donde más o menos cada uno con su particularidad, pero se repiten fórmulas más o menos muy parecidas. Sin embargo, en el cante del fandango encontramos ya un elemento flamenco, de libertad, de creatividad, de renovación. Eso lo encontramos en el fandango de Casares. Por eso el fandango de Casares es una pieza que es una de mis hipótesis en el estudio. El fandango de Casares es como un neandertal, como un hombre de Cromañón, si habláramos de prehistoria. Es una pieza rarísima porque en la misma pieza, hoy en día, se pueden ver todas las raíces y todos los estadios y los pasos de un fandango. Cómo del fandango del folclore pasa al flamenco. El principal sustrato del flamenco es el folclore. Es una de sus principales raíces, no la única, pero sí la principal. Pues en el fandango de Casares, la representación de hoy en día, se ven todos esos procesos, todos esos pasos, todas esas etapas. Y se ve la orilla del folclore, personificado sobre todo en el baile, y la orilla del flamenco, sobre todo en el cante. Y la guitarra está, y ahí me tiene que corregir si me tiré, en el medio. Está en el medio. La guitarra realmente, eso habría que documentarlo y justificarlo y razonarlo, está entre el folclore del baile y el flamenco del cante. Como veis, esto son pinceladas de un estudio mucho mayor, que es lo que justificaría la calidad patrimonial, histórica y artística del fandango de Casares y del Niño Rosafina. Bueno, los fandangos, lo que tenemos hoy es una versión que llamaríamos folclorizada, que está cambiando y además está cambiando afortunadamente por la acción de todos nosotros como comunidad. Pongo el ejemplo. ¿Cuál es el fandango de Casares que se enseña en la escuela de baile? El fandango de la Castilla. Claro, antes bailaba todo el mundo como podía o como quería. Y quizá esa era una de sus mayores riquezas. ¿Cuál es el que se enseña? Porque no se puede enseñar todo, o sí, pero ahora mismo solamente se estaba enseñando un fandango, una manera de bailar. Insisto, no quiero entrar si es la mejor o la peor, pero era una manera de bailar. Afortunadamente estaba esta mujer, esta señora, que enseñó, pero había otras maneras de bailar, los mayores lo recordáis, las diferentes maneras de bailar que tenía cada uno. Bailar, lo que yo me recuerdo, bailaban todas muy bien. Pero la que más fácil, la más diversa en cambio en su vida, es la Castilla. Bueno, pero lo que veáis... Sí, pero estamos hablando de mujeres, no del baile del hombre. Bueno, fíjate. Pero ahí ya estáis hablando de cante del hombre, cante de la mujer, el baile del hombre, el baile de la mujer. Claro, ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué hemos llegado a esta folclorización, a esta como una fotografía fija que se está repitiendo? ¿Por qué? Porque ya los fandangos no se hacen. Las bailes de fandango no se hacen. ¿Por qué? Porque han cambiado los tiempos y han pasado de moda. Gramófono, transistores, orquesta.
¿Quién se carga los bailes de fandango aquí? Las orquestas. El baile de fandango es una manera de ligar, de relacionarse. Cuando ya la manera de ligar era la orquesta, ya se viene para atrás. Ya se viene para atrás. Y no te digo después los guateques, después la música ligera, el tocadiscos, la discoteca, el botellón. Son los tiempos, van cambiando. Y eso hace que, en este caso, los bailes de fandango, pues se vayan desapareciendo, porque ya no sirven para la comunidad. Sin embargo, hay algo que queda, y es lo que tenemos que utilizar para conservarlo, y ¿por qué no?, para impulsarlo. Os pongo un ejemplo. Después de las últimas contactos que hemos tenido, Javier, bueno, yo tengo que agradecer mucho a todos los vecinos que me están ayudando. Yo no estoy haciendo esto solo. Vecinos como Juan, como Javier, me están ayudando. Benito también, por supuesto. Ya me está haciendo también algunos apuntes. Me están ayudando a hacer esto. A lo que iba. Bueno, pues este movimiento ha hecho que Juana Mari empiece a... Es una pena que no esté aquí, no ha podido estar aquí. Enseñe el fandango de Casares ya no milimetrado. Ya permite, en la enseñanza que está haciendo, está enseñando una zona o unos pases o un momento en el baile de libre creación. Y el concurso de fandango que hicimos en la feria puede permitir la creación de algunos intérpretes. Es decir, lo que era una pieza fosilizada, o sea, puede, si se conserva, y aquí se ha conservado todo lo bien que se ha podido, y eso se nota, que hemos podido ahora, que tiene un poquito de vida, para con un poquito más, que vuelva a crecer. Y con el cante, bueno, Cante Rosafina lo que hizo fue abrirlo a la creación. Y ahora tenemos varios cantadores, semiprofesionales, aficionados, profesionales algunos. Bueno, por último, solamente quería apuntar, antes de entrar, hay mucho que entrar, no quiero yo dar mucho la lata. El fandango que crea o que recrea Rosafina se puede entender como fandango abandolado. Los flamencos hablan de cuando las pandas de verdiales se convierten en cantao y guitarra, se aflamenca. Cuando un canto y una guitarra hace el fandango, que por ejemplo hacía la gente del pueblo de Rosafina, la gente del pueblo de Rosafina, vuestro pueblo, hacía el fandango con varios instrumentos, con varios cantes. Cuando Rosafina interpreta el fandango de su pueblo con una guitarra y una voz, lo convierte en un fandango abandolado. Fandango abandolado es un fandango verdial aflamencado, y lo abre a la libertad creativa. Ya no estamos hablando de una pieza de folclore que más o menos se acabará en el tiempo, sino ya estamos hablando de una pieza artística que está recogida como pieza artística y que puede ser la inspiración de otros cantores flamencos. Una de mis grandes satisfacciones estudiando y buscando pruebas documentales es que me he encontrado con fandango al estilo Rosafina de Casares. O sea, con gente que hace un fandango recreándose en el fandango de Casares. Porque cuando Rosafina, y es la importancia que tiene Rosafina, no solamente la importancia artística, cuando Rosafina es presentado en 1932 en Madrid como el coloso del cante, junto a Sabica, que es decir, como Paco de Lucía en esa época era Sabica, era Rosafina de Casares y llevaba a gala, como dice el fandango de su pueblo. Estamos hablando que entre el año 30 y 34, Rosafina promociona, por así decirlo, el fandango de su pueblo y el nombre de su pueblo en las turnés más importantes del flamenco de la época. Estamos hablando de turnés con la Niña de los Peines, que hemos hecho referencia antes. La Niña de los Peines contrata a Rosafina para estar pues, con los más grandes de la época, Pepe Pinto, Niño Ricardo, para ir con las turnés. También está con Angelillo, Chavica, lo hemos dicho. Encuentro, que lo vamos a dejar para esa presentación, notas de prensa de placas de Rosafina
anunciadas a nivel nacional en grandes diarios como el ABC, de tirada nacional, pues encontrando en el mismo anuncio a Niño Rosafina pues con Pepe Marchena, por ejemplo, que en su época pues era, pues yo qué sé, como Michael Jackson, ¿no? Por así decirlo. Era alguien que... Esa importancia de Rosafina no está reconocida, como tampoco está reconocido el fandango. Por eso la propuesta de poner en valor eso, de reconocerlo, de protegerlo, de conservarlo. Rosafina no está reconocido. Y eso que los grandes flamencos lo conocen. Trajimos aquí a Fosforito, amigo personal y compañero de faena de Rosafina, que hacía referencia a Rosafina como un creador, no como un fandanguero, como un creador. Juanito Valderrama, en su memoria, también hace referencia a Rosafina como un creador y lo pone como ejemplo de una generación de cantaores que tuvieron la mala fortuna de vivir una época de las más duras que vivió España en los últimos siglos, como fue la guerra, la preguerra, la posguerra. Rosafina, aparte de su fragilidad, su personalidad frágil, pues bueno, fue también representante de una generación de casareños que se vieron obligados al exilio. Rosafina, os cuento una anécdota rápida. Rosafina graba 13 placas de pizarra en Barcelona entre los años 31 y 34, con grandes guitarristas. Poner un ejemplo, el primer guitarrista que tiene, Antonio Moreno, fue el profesor del Niño Ricardo. Niño Ricardo, bueno, las influencias de Paco de Lucía son Niño Ricardo y Sabica, como los dos grandes guitarras, ¿no? Pues estamos hablando de Rosafina, participa con las primeras figuras de su época, de igual a igual. Hay una foto increíble en un periódico donde sale el promotor de una tournée, está de pie y está así. Y en una mano tiene a Rosafina y en otra a Sabica. Y después están aquí más cantadores, el Niño de la Huerta, gente también potente. Pero está así, asentado sobre sus dos principales valores, en ese caso en el 32 creo, Niño de Sabica y Rosafina. O sea, estamos hablando de alguien que conoció las mieles del éxito y del reconocimiento artístico en esos primeros años de la década de los 30. Bueno, pues una de esas 13 placas, y además una inédita, que la tenemos ya localizada, está en Gaucín, que es una placa que no está digitalizada. Bueno, la discografía de Rosafina no está digitalizada. Cuando hablo de digitalizada es que son placas de pizarra que hay que pasarlo a vinilo o a cassette. No todas están digitalizadas. Hemos encontrado algunas en Granada, en Madrid y otras en Jerez. Y hemos hecho una antología de todos los cantes de Rosafina, que no solamente hay fandango, hay soleares. Y hay una pieza que también está para comentar. Bueno, pues una de las placas del 33 es un fandango político, un fandango republicano. Esa está localizada en Gaucín, la tiene una aficionada de Gaucín. No la he encontrado en ningún sitio más. ¿Por qué no la he encontrado? Porque se rompieron todas. Fue una de las razones por la que cuando se ve venir la guerra civil, la mujer de Rosafina rompe todas las placas de ese fandango y se va con toda la familia a hacer la huida. Rosafina y su familia forman parte de la huida malagueña. Y eso Benito lo documentó y gracias a él podemos saber que Rosafina termina esa huida en un campo de concentración en Francia. O sea, imaginaros lo que supone para una persona una experiencia tan dolorosa y tan fuerte como fue ese capítulo tan duro de la historia malagueña, y después su padre lo reclama, como no tenía delitos de sangre, lo reclama, y por esa carta consigue Rosafina volver a Casares. Claro, su casa ya estaba totalmente, había sido desvalijada, y nos contaba el hijo de Rosafina cómo esas primeras noches fueron brutales para la familia, teniendo que dormir en el suelo en su casa totalmente desvalijada después de la huida y después de toda la guerra. Eso explica por qué Rosafina, después de haber estado como gran primera figura en esos primeros años de la década de los 30, después desaparece de la escena flamenca. También eso le afecta mucho. También después de la guerra matan a su hermano, que era militante de la CNT, también cantaor, aficionado,
Y bueno, es un golpe del cual no parece que no se... Diego. También Rosafina es un hombre muy práctico y cantando en la línea que dónde estaba el dinero por el contrabando de Gibraltar y con 4 fiestas de aquí, pues tenía suficiente para tirar para adelante. Y con algunos negocios que tenía por aquí, vosotros conocéis de historia mucho mejor que yo, pues ya pues no participa en algunas turneas con Fosforito por la Serranía de Ronda. Fosforito habla cosas maravillas de aventuras vividas los dos, y que fue un maestro, fue un artista y un maestro de la época. Lo que pasa es que por la mala fortuna que tuvo, por la época que vivió y por la fragilidad, por una persona muy frágil, el hijo decía de él que no se daba a valer. Vosotros sabéis mejor a qué se refería. Bueno, pues hay que... Por eso es importante la propuesta de declarar sus placas. Por cierto, lo último, otro dato más que refuerza la idea, la convicción, la seguridad de que estamos ante una figura importante en el flamenco y en la historia casareña. Entre todos los palos que grabó Rosafina, hay uno muy raro, muy raro. Es la praviana. La praviana tiene una historia, por lo que ya me habéis comentado algunos vecinos como vosotros, es una historia formidable, que nace de la amistad y del encuentro de 2 tradiciones musicales, la andaluza y la asturiana. La praviana es un cante asturiano, por un amigo de aquí, que tiene aquí, que era asturiano, ya me corregiréis o ya corregiremos porque esto está por cerrar, pues él interpreta y graba la praviana, la mejor versión de la praviana que se conoce. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos flamencos. La praviana es un cante muy raro, que viene del folclore asturiano y que se grabó en muy contadas ocasiones. Bueno, pues la mejor versión flamenca de la praviana es la que hace el Niño Rosafina. Y hay cantadores jóvenes, no recuerdo ahora el cual, pero estamos hablando de la gente de Almería, bueno, de Granada, que hacen la praviana a estilo Rosafina. Y estamos hablando de grabaciones contemporáneas, de hace quizás 10 años no más. Y es conocida esta cantadora malagueña de nariz aguileña que le gusta mucho la saeta. ¿Cómo se llama? La malagueña esta que tiene éxito con Sola y esa, ¿cómo es? Bueno, pues esa mujer, si os acordáis del nombre del vecino, tengo mala memoria, pues esa mujer tenía proyectada grabar la praviana. Sí, claro, una mujer que nace del flamenco en Málaga. Pues esa mujer tenía proyectada grabar la praviana de Rosafina, como uno de un cante, además un cante muy bonito, muy bello, porque la praviana es un cante muy tosco asturiano. Diana Navarro. Lo tenía proyectado, hizo un disco de flamenco y entre ellos, al final no sé por qué no entró, pero tenía proyectado grabar la praviana de Rosafina. Bueno, yo creo que y bueno, podemos terminar con las coplas. Aunque bueno, podríamos hablar de los bailes de fandango, de cómo se monta el baile, los diferentes tipos de baile que había, bailes espontáneos, bailes por negocio, bailes oficiales, bailes por cortejo, los piques en el baile. Los piques, cuando el principal motivo del baile era el ligoteo, la relación. Cuando la gente se junta, el amor y el desamor está siempre presente. Y además estamos hablando de reproducción, tanto cultural como física, como fisiológica en este caso. O sea, veréis la importancia que tiene el fandango. Quereme, niña, quereme, que soy aperao de carreta, y en el cortijo Las Cañas tengo mi bandera puesta. Quizás sea una de las pocas letras que se utilizan en el fandango, en el repertorio del fandango de Casares, que no he encontrado referencia alguna. Cuando hablamos de las coplas de los fandangos de Casares, hablamos de coplas verdiales, o sea, coplas que forman parte del repertorio de todos los fandangos locales de Málaga. Por ejemplo, las palabras que me dijiste el otro día en la fuente, como estaba junto al agua, se las llevó la corriente, la encontramos en un cancionero de 1883. Prácticamente igual. O aunque tu padre a mí me dé el buey cojo y la carreta, yo no me caso contigo, que eres maña de una teta. Bueno, pues este cancionero del 83, de los más potentes,
Hay una letra que dice: aunque tu padre a mí me dé la carreta y el buey cojo, no te tengo que querer porque eres tuerta de un ojo. ¿Cómo cambian las letras? Pues eso, adaptándolas, pero prácticamente estamos hablando de la misma letra. O, por ejemplo, eres más negra que un grajo, más derecha que un hocino, más negra que una sartén, harta de freír tocino. Eres más chica que un huevo. Bueno, son algunas. O, por ejemplo, soy de Casares, señor, y lo llevo muy a gala. Y en todas las reuniones mi fandango es el que gana, no valen las discusiones. Lo canta Rosafina en el fandango de Casares, se canta en el fandango de Cómpeta y también en el de Archidona. Lo mismo, cambiándole a Casares. Encontramos prácticamente todas las letras, todas las coplas del fandango de Casares, las encontramos en otros pueblos, en Cortes, en Pujerra. Pero hay algunas que no las encontramos. Ahora, mi trabajo es demostrar que, por ejemplo, esa que no he encontrado del Cortijo Las Cañas es exclusiva de Casares. Eso forma parte del trabajo. Y además me encuentro en ese cancionero, que es de los más importantes, de Francisco Ruiz Marín, del 1883, encontramos una copla que no la he escuchado aquí cantar, que dice así: viva Campillo y Ardales, Ronda, Prumna y Alcalá, El Saucejo y los Corrales, Cañete y Benarrabá, Osuna, La Puebla y Casares. Termina con Casares. De 1883. O sea, si se lo recogen en 1883, ¿cuánto tiempo estaría esta copla rulando, cantando? Es decir, son coplas muy antiguas que prácticamente casi todas van de lo mismo, del cortejo. El cortejo es amor o desamor. El pique también. Hay una copla de pique que nos puede hacer una idea de qué pasaba cuando la fiesta iba mal. Porque claro, cuando uno le quería a una niña, pues le echaba una copla bonita. Pero cuando la niña pasaba de él, o miraba para otro lado, que tiene su rito, que yo no quiero entrar, pero eso tiene su rito, la manera en que uno le cantaba, le pedía el baile, eso está ritualizado, eso tiene su rito y tiene su porqué. Bueno, pues cuando la niña miraba para otro lado y no lo quería, el otro le echaba una copla como la de harta de tres freír torcino, ¿no? Y cuando el otro competidor en el cortejo se veía en la contienda, pues había momentos en que se le pegaba la patada a la torcía. ¿Qué es la torcía? El candil. El candil. ¿Qué pasaba cuando se le pegaba la patada a la torcía? Pues que normalmente donde se hacía el baile, con poca luz, si le quita la luz, pues ya se montaba la marimorena. A uno cogían puertas, a otros cogían puñales. Los piques. Eso era propio de los bailes de candil y como aquí, como en todos los sitios, pues aquí también. Voy a ver si encuentro eso. O en Casares no hay vergüenza, Manilva se ha perdido, en Estepona no se encuentra, ¿dónde leche la han metido? Eso me lo pasa Potaje. O las higueras se han secado y los higos no maduran. Por eso los casareños tienen la cara tan dura. ¿Quién cantaría esto? Pues uno fuera de Casares. Lo que pasa es que... Eso de los mayormente, esos no eran... Eso lo sacaron una orquesta que vino de la... Una orquesta. Pues Diego Reyes lo canta. Claro. Bueno, pues no tengo yo aquí recogido eso. Bueno, pues como veis, esto da mucho... Y también hay... Bueno, esto se puede... Es tan profundo el fandango de Casares y el Niño Rosafina como objeto de estudio que lo podemos estudiar utilizando la disciplina que queramos. Una de las últimas conferencias que me propusieron unos amigos de allí de un pueblo de Sevilla era, porque también forma parte de... Bueno, una de las líneas de investigación que estoy llevando a cabo es la perspectiva de género. Es decir, el papel de la mujer, no solo el papel de la mujer, sino estudiar el fandango de Casares desde la perspectiva de género. Es increíble lo que se encuentra de ahí. La mujer en el fandango de Casares tiene un papel muy especial, porque era la que mandaba, por así decirlo, en el toque, en el baile, en la organización de los bailes,
Pero eso quiere decir que la mujer de Casares tuviera, por así decirlo, una consideración especial. Por ejemplo, nos encontramos que la mayoría de las letras de Fandango de Casares son ofensivas contra la mujer. Es decir, hay unas estudiosas que estudian la música desde la perspectiva de género y dicen: la música folclórica es la música doméstica. ¿Dónde tiene la mujer espacio de libertad? En la casa, en lo doméstico. Y ahí se encuadra el Fandango de Casares, una fiesta doméstica. Ahora, después nos íbamos al bar y entramos en el espacio público, flamenco, de los hombres. Ahí no entraba la mujer. Entonces, bueno, eso por poneros un ejemplo de todo lo que se puede sacar y de todo lo que hay que estudiar de algo tan rico cultural y artísticamente como es el Fandango de Casares y el Niño Rosafina, ¿no? Por eso vuelvo al principio y hago aquí, a 24 de febrero de 2016, ante ustedes, hago la propuesta de trabajar, de que este estudio sirva, con la ayuda de ustedes, de proponer el Fandango de Casares como patrimonio cultural, como bien de interés cultural en la categoría de actividad de interés etnológico, y las grabaciones del Niño de la Rosafina como patrimonio cultural de Casares, como bien de interés cultural en categoría de patrimonio documental. Y lo interesante no es llegar a la declaración, o sea, no es la declaración en sí, lo interesante es el camino, lo que hay que hacer para llegar ahí, lo que hay que investigar, lo que hay que poner en valor, lo que hay que promocionar, lo que puede suponer eso para la escuela de baile, para la comunidad de Casares, para los flamencos de Casares, para el ayuntamiento, para las asociaciones. Eso es lo más importante, lo que puede llegar a mover ese camino. Bueno, muchas gracias. No sé qué